el cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. Fue Marbad de los Éndalos el primero en ponerse en pie, alabando su determinación y su sacrificio por unificar las tribus y confirmando su lealtad al rey umberógeno, colocando su espada élfica Ulfihard junto a Galmarad. Los restantes reyes se levantaron y siguieron su ejemplo, prometiendo su obediencia al hijo de Bjorn. Con eso, ordenó a los reyes que se retiraran a sus tierras y se preparasen así para la guerra, pues con la llegada de la primavera se enfrentarían a los Pieles Verdes en el paso del Fuego Negro. Durante la temporada de invierno, los umberógenos se habían preparado. Sigmar había dado libertad a sus guerreros para que regresaran a casa con sus familias, y se les ordenó acudir a Reykdorf en el primer mes de la primavera, con sus espadas afiladas y los corazones endurecidos. Se enviaron varios espías a las montañas para recoger información sobre los orcos. Algunos regresaron, y todos ellos traían malas noticias. De hecho, el peligro que se aproximaba era peor de lo que había estimado el Consejo de los 11. Los orcos y los goblins estaban reunidos en una gran horda por un poderoso señor de la guerra conocido como Urgluk Colmillosangre. Ante estos informes, Sigmar mandó emisarios para confirmar la participación de los diferentes jefes de tribu y se alegró al ver que no había disidentes. También se puso en contacto incluso con aquellos reyes que no habían asistido con nuevas promesas de honor y gloria, pero fue en vano. Los bretones se habían negado a enviar cualquier tipo de ayuda. Creían que eso no les concernía y se dirigieron al sur a través de las montañas grises hacia tierras lejanas. Por muy desagradable que fuera esta noticia, Sigmar sabía que la partida de los bretones suponía una bendición para los Éndalos, que ahora contaban con nuevas tierras hacia las que su gente podría expandirse. Todos los emisarios enviados a los jutones fueron rechazados. El rey Marius se consideró seguro en sus tierras y se negó a mandar refuerzos para una guerra en el sur. Sí envió, en cambio, un excelente arco de caza de origen élfico, símbolo de buena suerte. Sigmar cogió el arco, un artefacto realmente magnífico de incalculable valor, y lo partió con su rodilla. Lanzó los trozos rotos al embajador, con el mensaje
de que habría un ajuste de cuentas entre él y Marius cuando ganara la guerra. Y así, en el año anterior a la fundación del imperio, cuando la primavera comenzó, los ejércitos de los hombres marcharon hacia el sur. Los caminos estaban repletos de enormes columnas de soldados armados. Las tribus de los hombres habían combinado sus fuerzas y se reunieron en el verde valle que había antes de llegar al paso del Fuego Negro. El ejército resultante se unió a los recios ejércitos enanos bajo el mando del gran rey Kurgan Barbahierro, y juntos marcharon a hacer frente a la inconmensurable horda de pieles verdes que trataba de avanzar a través del Paso Negro. Dicho paso es la única ruta por la cual un ejército puede albergar esperanzas de cruzar las montañas negras, y en él se han librado muchas batallas. Sin embargo, este épico enfrentamiento logró eclipsarlos a todos. Los ejércitos de hombres y enanos, ampliamente superados en número, aguantaron codo con codo contra los pieles verdes que emanaban incesantemente por el valle. Aunque las filas de la horda de orcos y goblins estaban reforzadas por terribles trolls e impresionantes gigantes, Sigmar y el rey Kurgan habían elegido el campo de batalla con mucha astucia, desplegando a sus tropas en la zona más elevada y estrecha del paso, de modo que los orcos y goblins no pudieran sacar partido a su aplastante ventaja numérica, y así el combate se equilibraría. La brutal batalla se extendió durante muchas horas. La aullante marea verde, rompiéndose una y otra vez contra la aparentemente inamovible línea de abollados escudos y ensangrentados filos de los enanos y los hombres. El propio Sigmar luchó con una fuerza y furia dignas del dios guerrero Ulrich, ante la cual todos los enemigos que le salían al paso cayeron uno tras otro. Pero además de Sigmar Heldenhammer, los otros grandes héroes celebraron su nombre en la historia durante aquella siniestra jornada. Nombres como el rey tugurio Otwin, que fue el primero en mojar su hacha en sangre negra orca, o la reina Freya y sus asoborneos, cuyas cargas de sus carros causaron gran devastación entre las filas de pieles verdes. Y así con los otros reyes, cuyas hazañas se han convertido en materia de leyendas para todas las generaciones posteriores de los hombres. Pero sin duda, quien más destacó fue Marbad de los Éndalos. En el fragor de la batalla, Sigmar fue abrumado por orcos y trolls y privado de su poderoso martillo de guerra. Al ver el peligro que corría su aliado y viejo amigo, el rey Marbad se abrió paso hasta Sigmar y le arrojó su espada élfica. Con Nulfihard en la mano, Sigmar derribó a sus enemigos, pero ya era demasiado tarde para salvar a su hermano rey, ya que sin su propia espada, Marbad no podía defenderse de sus asaltantes.
el valiente rey Éndalo había sacrificado así su propia vida por la de Sigmar, y con ello había asegurado la victoria en aquella batalla y por tanto la salvación de los hombres. Tras un devastador contraataque por parte de los veteranos de élite de la tribu de los Umberógenos, la línea de batalla orca se desintegró de forma definitiva. Sigmar en persona lideró una terrorífica carga que atravesó hasta lo más profundo de las filas enemigas, masacrando sin piedad y entre gritos de victoria a los despavoridos pieles verdes que trataban de huir en vano. Al ver a este gran guerrero avanzar entre las filas de los orcos, Urgluk Colmillasangre, el vil caudillo de aquella horda, destrozó a sus propios guerreros para probar su fuerza en combate contra Sigmar. Descendiendo sobre su gran serpiente alada, Urgluk apuntó su hacha contra Galmaraz, pero el rey umberógeno golpeó a su bestia alada con su martillo, matándola, y obligó al brutal caudillo a enfrentarse a él cara a cara. Después de una larga e intensa batalla, Sigmar desarmó a Colmillosangre y descargó el ancestral martillo de guerra de los reyes enanos sobre su cabeza, destrozándole el cráneo por completo. Con su señor de la guerra muerto, el imponente poder que había dominado y unido a las tribus orcas había desaparecido, y se habían fracturado como hierro mal forjado. Sin la fuerza de voluntad del caudillo, habían aparecido viejas rencillas incluso en medio de la carnicería de la huida en desbandada, los orcos se habían atacado unos a otros con hachas y espadas ensangrentadas. Los acotados guerreros del ejército de Sigmar persiguieron a los orcos mientras pudieron. La vengativa caballería atropelló a miles mientras salían del paso y huían hacia la desolación del este. Únicamente la oscuridad y el agotamiento les habían impedido seguir con la persecución, y el sol se encontraba bajo en el oeste cuando los jinetes regresaron triunfalmente sobre sus caballos sin resuello y empapados de sudor. Esto supuso el fin de la que posteriormente sería conocida como la primera batalla del Paso del Fuego Negro. La seguridad de las tierras de los hombres y el reino de los enanos habían quedado aseguradas. El ejército de orcos y goblins habían quedado virtualmente arrasados, y tardarían muchos años en volver a suponer una amenaza. Aquella misma noche se celebró una gran fiesta para celebrar la victoria. Arrastraron lejos a los cadáveres de los pieles verdes y se los dejaron a los cuervos, mientras que a los caídos del ejército de Sigmar los llevaron hasta grandes piras funerarias. Un guerrero por cada una de las tribus se adelantó para encender las piras, y mientras las llamas prendían y enviaban
a los muertos al salón de Ulrich, el paso resonó con los aullidos de los lobos de las montañas. Tras honrar a los guerreros del ejército, los reyes de las tribus marcharon en solemne procesión hacia la última pira que quedaba portando el cuerpo del rey Marbad sobre andas de escudos dorados. Llevaban al rey de los Éndalos Odwin de los turingios, Krugar de los taulatenos, Aloisis de los querusenos, Sigurd de los brigundianos, Freya de los asoborneos y el hijo de Marbad, Aldred. Sigmar iba detrás del rey caído con Wulfila de los udoses, Henroth de los merógenos, Adelhar de los ostagodos y Marcus de los menogodos. Cada uno de estos reyes llevaba un escudo dorado, y nadie habló mientras seguían al cuerpo de su hermano rey hasta su última morada. En sincero agradecimiento a Sigmar por su hermandad compartida, el rey Kurgan Barbahierro prometió encargar a Alaric la creación de 12 magníficas espadas, una para cada uno de sus aliados. Estas espadas se conocerían más tarde como los 12 colmillos rúnicos del imperio, que continúan siendo empuñados por los condes del imperio hasta el día de hoy. Sigmar le hizo una reverencia al gran rey de los enanos, abrumado por la generosidad de su oferta. Mientras se enderezaba y se volvía de nuevo hacia la pira de Marbad, vio a sus hermanos reyes reunidos ante él. Todos mostraban sin excepción una expresión de lealtad que hizo que el corazón de Sigmar se hinchara de orgullo. Le dijeron que gracias a sus actos las tierras de los hombres se habían salvado. Había logrado unificar a las tribus pese a generaciones de enemistades y enfrentamientos, y había logrado forjar un imperio que siempre había deseado. Un imperio que necesitaba un emperador. Como uno solo, los reyes congregados se pusieron de rodillas con las cabezas inclinadas. Tras ellos, las huestes de los hombres siguieron el ejemplo de sus reyes, y muy pronto todos los guerreros que se encontraban en el paso se arrodillaron ante Sigmar. Y así se creó el imperio. El año transcurrido desde la batalla del Paso del Fuego Negro había sido un año tranquilo. Los caminos habían estado tranquilos, prácticamente sin bandidos ni pieles verdes. Incluso las bestias de los bosques parecían haberse acobardado. Igualmente, las cosechas habían sido ubérrimas, ya que los campos habían proporcionado el cereal que tanto necesitaban para alimentar a los guerreros que regresaban y a sus familias. No había hecho mucho frío durante el invierno. El verano había sido templado y tranquilo, y la reciente cosecha había resultado una de las más abundantes que nadie podía recordar. Eoford
afirmaba que se trataba de una recompensa de los dioses por el valor que habían mostrado los guerreros del imperio, y Sigmar había aceptado encantado la interpretación de su venerable consejo. Todos los reyes aliados de Sigmar viajaron a Reykdorf para asistir a la coronación. Después de que llevase a cabo los ritos funerarios pertinentes en la colina de los guerreros para honrar a los caídos y a sus antecesores, Sigmar condujo a los reyes desde la gran colina de los guerreros a la piedra de los juramentos de Reykdorf, donde le aguardaba la figura de Ar-Ulrik, y a la vista de sus hermanos reyes. Entonces se arrodilló ante el poderoso sacerdote guerrero, mostrando toda su reverencia por el Señor del invierno. A pesar de que había atravesado el fuego sagrado de Ulrik, el Ar-Ulrik vio dentro del corazón de Sigmar su ansia de gloria inmortal, un impulso para rivalizar incluso su devoción al dios de los lobos y del invierno. Le dijo que intentaba competir con sus poderosas hazañas y grabar su nombre en las páginas de la historia, y le aconsejó que abandonara tales pretensiones, que formase una familia que perpetuase su nombre. Pero Sigmar rechazó tales designios, pues la vida hogareña no estaba hecha para él y vivía para combatir. Ante esta respuesta, el Ar-Ulrik le aseguró que entonces tendría una vida de lucha y que era lo que le aguardaba, y eso era lo que agradaba al dios lobo. Como prueba final de su valía, debía sumergirse en las aguas heladas del caldero de la aflicción. Si podía sobrevivir al juicio del caldero y demostrar su fuerza, entonces recibiría la bendición de Ulrik en su coronación. Tras ser denudado por sus hermanos de armas Wolfgard y Pendrag, Sigmar se sumergió en las aguas del caldero. La oscuridad bajo la superficie del agua era absoluta, interminable y persistente, y el frío mortal entumecía todo su cuerpo. Fugaces imágenes de su vida aparecieron ante él mientras se ahogaba. La batalla de Asthofen, la abrumadora pena por la muerte de Trinobantes, el combate contra Skaranorak, la batalla contra los turingios, las guerras que había librado contra los norses. También apareció ante él el rostro de Guerreón, el traidor que había asesinado a su propia hermana y al gran amor de Sigmar, la maravillosa Ravenna. El rostro de Guerreón desapareció y vio una gran torre nacarada, habitada por una repugnante criatura poseedora de una corona, de un antiguo poder. Eso también se desvaneció de su vista y fue reemplazado por una visión de la roca Fauchlag, cuya ciudad estaba siendo asediada por hombres y bestias, adoradores de los dioses oscuros. Vio a un guerrero vestido con una brillante armadura blanca como principal defensa contra esta amenaza,
aunque no le reconoció. Pero Sigmar supo que su vida estaba ligada a la de la ciudad. Si él caía, la ciudad caería. Antes de que Sigmar pudiera ver algo más, la visión de la batalla se desvaneció, y él se hundió aún más en las frías profundidades del caldero. Casi no le quedaban fuerzas y sus pulmones ansiaban aire. El rey humberógeno se negaba a morir de aquella manera, siendo considerado indigno por Ulrich, y la ira prendió su corazón. Un rayo de luz atravesó la oscuridad y Sigmar se dirigió hacia allí, mientras las aguas empezaban a teñirse de rojo. Y con un último y desesperado esfuerzo, el rey de los humberógenos atravesó la superficie del agua, habiendo superado la prueba. Vio a sus hermanos reyes rodeando el caldero, todos con los brazos descubiertos, sangrando debido a cortes profundos en la carne. Bajó la mirada y vio que el agua se había teñido de rojo a causa de la sangre. Sigmar salió del caldero, se plantó desnudo delante de su gente y se mantuvo erguido, haciendo uso de una enorme fuerza de voluntad. La fría figura de Ar Ulrich se acercó a Sigmar y le colocó una gruesa capa de piel del lobo sobre los hombros, y el doloroso frío de la inmersión desapareció. Sigmar se arrodilló, posando su mano sobre la piedra de los juramentos. Kurgan Barbahierro se apartó del círculo de reyes portando una obra maestra de Alaric, una corona de maravilloso diseño en las manos, un aro de oro y marfil grabado con runas y con incrustaciones de piedras preciosas. Sigmar bajó la cabeza mientras el rey enano le pasaba la corona a Ar Ulrich, quien la levantó por encima de la cabeza para que todos la vieran. Declaró que había renacido en sangre de reyes, mientras sirviera a Ulrich. Su nombre seguiría viviendo a través de las eras. Y prometió a Ar Ulrich a la vez que colocaba la corona sobre la cabeza empapada de Sigmar. Le quedó perfecta, y mientras la corona se posaba sobre su frente, el pueblo de Reiktorf estalló en entusiasmos vítores y la música de los gaiteros comenzó de nuevo. Los tambores resonaron y los cuernos tocaron mientras hombres y mujeres de todas las tribus soltaban gritos de aprobación, bailando y cantando y golpeando las espadas contra los escudos, mientras el clima de júbilo se extendía por toda la ciudad. Wolfgar se acercó y le ofreció su poderoso martillo de guerra. Sigmar entonces agarró Galmarad y sintió el inmenso poder del que la antigua habilidad del pueblo de la montaña lo había dotado. El mango del martillo se ajustaba a su mano como nunca, y Sigmar supo que ese momento viviría en los corazones de los hombres
para siempre. El Ar Ulric lo declaró como emperador de todas las tierras de los hombres. Se celebró un evento en la Casa Larga y, como dictaba la tradición, cuando se coronaba a un nuevo rey, debía conceder favores a aquellos que lo apoyaron. Y lo mismo ocurría como emperador. En las semanas previas a su coronación, Sigmar había pensado largo y tendido en qué favores concederles a aquellos que le habían jurado lealtad. El primer acto de Sigmar también fue el más grandioso. Suprimió el título de rey, declarando que nadie que se llamara a sí mismo rey debería estar sujeto a la autoridad de otro. En su lugar, cada uno de los reyes tribales tendría el título de conde y conservarían todas sus tierras y derechos como gobernantes de sus gentes. Sus juramentos de espada todavía los unían a Sigmar, así como el suyo a ellos. A cada uno de los condes se le encomendó su territorio para siempre, y Sigmar juró sobre Galmaraz que ellos y sus descendientes seguirían siendo sus honrados hermanos mientras defendieran los ideales por los que se habían ganado y salvaguardado sus reinos. Una vez hecha y aceptada la mayor proclamación, Sigmar había pasado entonces a los honores individuales. Nombró a Alfgeir gran caballero del imperio y le confió la protección de Reykdorf y su gente. Sigmar obsequió al atónito Alfgeir con un maravilloso estandarte tejido con seda blanca que había sido adquirida por una suma de dinero exorbitante a los comerciantes de tez aceitunada del sur. El estandarte representaba una cruz negra y un gran cráneo con una corona de laurel en el centro. Y Sigmar anunció que lo portarían por siempre aquellos que lucharan en defensa de Reykdorf. En medio de vítores de entusiasmo, Sigmar había declarado que Reykdorf sería la ciudad más importante del imperio, su capital y sede de poder. Se convertiría en un faro de esperanza y aprendizaje para su gente, un lugar en el que guerreros y eruditos se reunirían para fomentar los conocimientos del hombre acerca del mundo en el que vivía. Con este fin, Sigmar anunció la construcción de una gran biblioteca y nombró al venerable Eoforth su primer conservador. Había sido el consejero de él y de su padre durante décadas, y había acumulado una enorme colección de pergaminos escritos por algunos de los hombres más sabios del imperio. A Eoforth se le encomendaría la tarea de reunir todo el saber de un extremo a otro de las tierras de los hombres y juntarlo bajo un mismo techo, para que todo el que buscara sabiduría pudiera encontrarla dentro de las paredes de la biblioteca. Nombró a su amigo y hermano de armas Pendrag conde de Midenland y le confió el gobierno de las marcas septentrionales del imperio.
Luego honró a guerreros de todas las tribus por su valor en el paso del fuego negro. Maeb de los asoborneos, Ulfdar de los turingios, Wenild de los umberógenos, Vash de los ostagodos y otra veintena más. La casa larga tembló debido al sonido de espadas y hachas golpeando escudos, y una vez cumplido su deber para con sus guerreros, Sigmar dejó a sus aliados con sus celebraciones, y él se retiró a dormir, cansado después de un agotador día de su coronación. Anhelaba dormir, pero a medida que transcurrían las horas, el sueño no acudía. Abrió los ojos y vio una sombra en un rincón de su habitación. Esta le dijo que no pretendía hacerle ningún mal, y Sigmar reconoció para su desagrado que se trataba de la hechicera del Brackenwalch. Le preguntó cuándo aparecería, pues desde hacía un tiempo había notado su presencia. La hechicera comprobó que la corona de Sigmar agudizaba su percepción y aconsejó al emperador de no reemplazar nunca la corona de Alaric. Sigmar le respondió que estaba demasiado cansado y no tenía las ganas ni la paciencia para escuchar sus palabras agoreras. Ignorando sus quejas, la hechicera dijo que había venido para darle una advertencia y hacerle una petición. La advertencia era de que se guardase de la oscuridad que habitaba en su interior. Como todos los guerreros, tenía una oscuridad que anhela violencia. Es lo que origina el impulso de matar y destruir en los hombres. Hasta ese momento le había servido bien para derrotar a sus enemigos y constituir su imperio. Pero debía atenuarla con compasión, misericordia y amor para no ser consumido por ella. Solo entonces sería el emperador que esas tierras necesitaban para sobrevivir. En cuanto a la petición, la hechicera le pidió a Sigmar que salvaguardara la vida de Mirsa, el guerrero eterno de la ciudad de Fauchlag. Una antigua profecía advertía de la caída de su ciudad sin este guerrero para guiar sus ejércitos en tiempos de guerra. Aunque la profecía era falsa, había adquirido cierto grado de veracidad. En cualquier caso, no debía permitir que el guerrero eterno muriera antes de que le llegase la hora. Sigmar le preguntó cómo puede alguien saber cuándo le ha llegado la hora de abandonar este mundo, y la hechicera le respondió que algunas personas simplemente lo saben, y a su debido tiempo él lo sabrá, aunque no se trataría de su muerte. Sigmar le exigió saber a qué se refería, pero la hechicera prefirió no decirle nada más, pues dejarlo a la incertidumbre hace que la vida sea más interesante. Cansado de sus crípticas palabras, Sigmar le exigió que se marchara de inmediato y que si la volvía a ver, la mataría sin dudarlo. Con tristeza, la hechicera del Brackenwalch le aseguró que esa sería la última vez que hablarían,
aunque volverían a verse y recordaría sus palabras. Debía hacerlo o todo lo que había construido acabaría destruido. Con su profecía dada, Sigmar se desplomó en su cama y el sueño lo arrastró hacia su cálido abrazo rápidamente. Cuando despertó, estaba totalmente descansado y restaurado, y no había nada en su habitación que indicase que la hechicera del Brackenwalsh había estado allí. Los meses pasaron y el año benigno del que habían disfrutado tras la batalla del paso del Fuego Negro estaba llegando a su fin. El clima invernal volvía a ser tan duro como era antes, y los pieles verdes y los hombres bestia de los bosques volvieron a realizar incursiones contra los asentamientos humanos. Sigmar participó en varias expediciones para cazarlos y rescatar a los posibles prisioneros, y con Pendrag como conde de Midenland había elegido a un joven guerrero llamado Redwan como portador de su estandarte. Con la primavera aproximándose, Sigmar lo preparaba todo para ir a la guerra. El enemigo no serían ni pieles verdes ni bestias de los bosques, sino que marcharían hacia Jotunskreek. Como había prometido, iría a pedirle cuentas al rey Marius por no prestarle ayuda en el paso del Fuego Negro. Quería marchar cuanto antes, pues cada día transcurrido desde que expulsó a su embajador de Reikdorf, Marius había estado fortificando Jotunskreek y contratando mercenarios del sur. Cuanto más tardasen para atacar a Marius, más hombres morirían cuando lo hicieran. Su hermano de armas Wolfgard y su paladín Alfgeir le aconsejaron primero que se aseguraran de la lealtad del conde Aldred. Durante el tiempo que habían estado con ellos, Aldred se había mantenido bastante distante con Sigmar, mostrándose algo hostil, y sospechaban que podía sentir rencor hacia el emperador por la muerte de su padre Marvad, a pesar de haber sido un aliado y un amigo incondicional de Sigmar y de los umberógenos. Sigmar supo que sus compañeros tenían razón. Él también había percibido que algo pasaba con Aldred, pero lo había ignorado en su momento. Por ello, decidió posponer el ataque contra Marius y visitar al conde Aldred en Marburgo para asegurarse su lealtad. Cuando llegó la primavera, Sigmar partió hacia Marburgo con un séquito de guerreros, y al aproximarse a la ciudad de los Éndalos vieron una imagen deprimente. El lugar estaba cubierto totalmente de niebla, y Sigmar no pudo evitar recordar las historias que su padre Bjorn le había contado cuando ayudó a Marvad contra los demonios de la niebla. Por todos lados vieron a numerosas personas afectadas por la putrefacción pulmonar, causado por un miasma de las profundidades del pantano que infectaba el aire. Cuando llegaron al palacio, Aldred se quedó sorprendido de verle allí. Sigmar le aseguró que no esperaba
espera que sus condes le pidan ayuda cuando sus tierras se vean amenazadas, y le pidió en que podían ayudarlo él y sus guerreros. Cuando llegaron al palacio, Aldred se quedó sorprendido de verle ahí. Sigmar le aseguró que esperaba que sus condes le pidieran ayuda cuando sus tierras se veían amenazadas, y le dijo que podían ayudarlo él y sus guerreros. Idris-Gigwilith, sacerdote de la vieja fe y consejero de Aldred, le dijo que no podían hacer nada. La maldición que los aquejaba no era algo que sus guerreros pudieran derrotar. Los demonios de la niebla se han vuelto más fuertes y su mal surgió de las profundidades de los pantanos. Cientos de miembros de nuestra tribu habían muerto e incluso Egil, el hermano menor del conde, había enfermado. La única manera de detener aquella maldición era buscar la ofrenda adecuada que apaciguara a los demonios. Sigmar rechazó semejante método, sugiriendo salir al combate contra los seres que habitaban el pantano. Pero la proposición de Idris contaba con el apoyo de Aldred y de su hermana Marika. Sigmar y sus guerreros pasaron los 3 días siguientes recluidos en los aposentos reales. Aunque eran libres de deambular por la ciudad y sus alrededores a su antojo, la enfermedad que asolaba a la población mantuvo a la mayoría dentro. La tarde del 3er día, frustrados ante la inactividad del conde Aldreg, Sigmar y Wolfgard se sentaron fuera de sus aposentos, en una terraza alta que daba a los precipicios y pantanos situados al norte de Marburgo. Les preocupaba la influencia que Idris-Gigwilith tenía sobre Aldred, pues sabían que los que profesaban la antigua fe solían sacrificar vírgenes para que la pureza de su sangre bendijera la tierra. Los 2 amigos estuvieron bebiendo y hablando hasta altas horas de la noche, hasta que se quedaron dormidos. Sigmar se despertó repentinamente, con la luna de Morsliev brillando en lo alto. Cuando estaba a punto de marcharse a dormir a una cama, vio una procesión saliendo de la ciudad. Reconoció a Idris-Gigwilith a la cabeza de la columna, y detrás de él iban 20 yelmos de cuervo, la guardia del conde Aldred, con el propio Aldred al frente portando a Ulfihard brillando en su mano. Todos ellos escoltaban a la hermana de Aldred. La columna se apartó del camino y se dirigió hacia los pantanos. La niebla los envolvió, y en un impactante momento de comprensión, Sigmar entendió que Idris-Gigwilith quería sacrificar a Marika a los demonios. El emperador llamó inmediatamente a los suyos y salieron tras los pasos de la comitiva de Aldred, adentrándose en los peligrosos pantanos. Varios guerreros de Sigmar fueron tragados por el traicionero cenagal, pero pese a esto y la densa niebla, continuaron avanzando hasta que dieron con ellos. Estaba Aldred, Idris y varios yelmos de cuervo.
pero no había rastro de Marika. Sigmar demandó saber dónde estaba la princesa, y entre sollozos el conde Éndalo respondió que no tenía otra solución. Su hermano Egil había muerto, y como él había asegurado Idris-Gigwith, solo mediante el sacrificio de Marika se podía detener aquella plaga que estaba destruyendo a su pueblo. Con la ira inundando su corazón, Sigmar reprendió a Aldred y a sus guerreros por su cobarde acto. No iba a permitir que una muchacha inocente fuera víctima de los demonios por culpa de las palabras de un necio, y dijo que se adentraría en la niebla y rescataría a Marika, y que si querían recuperar su honor, que lo siguieran para hacer frente a los demonios. Sus fuertes palabras tuvieron el efecto deseado, y Sigmar obligó a Idris-Gigwith a llevarles hasta el lugar donde había abandonado a la princesa. El grupo de Sigmar llegó hasta unas ruinas en medio de las marismas, donde se encontraron a Marika maniatada rodeada de los demonios de los pantanos. Se trataban de Fimir, seres ciclópeos de aspecto reptiliano, y estaban liderados por una Mearg. Capitaneados por sus gobernantes, los guerreros umberógenos y éndalos cargaron contra los Fimir. Fue una batalla ardua, pero los humanos lograron prevalecer, y entre Sigmar y Redwyne dieron muerte a la Mearg. Durante todo el viaje de regreso a Marburgo, habían salido flotando cuerpos a la superficie del pantano, como si la derrota de los Fimir los hubiera liberado para que regresaran al mundo de arriba. Con el tiempo serían recuperados y se enviarían al otro mundo debidamente. Igualmente, la maldición de la pestilencia empezó a desvanecerse. Las miasmas empezaron a ser sustituidas por aire limpio, y descendió notablemente el número de casos de putrefacción pulmonar a niveles ínfimos, con lo que la ciudad no tardó en volver a la vida. El agradecido conde Aldred renovó el juramento de espada de su padre en la plaza principal, delante del Salón del Cuervo. Se apoyó en una rodilla y levantó Ulfihard para que el emperador la cogiera. Resonaron vítores de un extremo a otro de Marburgo cuando Sigmar tomó la antigua espada y luego se la devolvió a Aldred, sellando así su pacto de confraternidad. Idris-Gigwith sufrió un horroroso destino, siendo ejecutado mediante la triple muerte, un método de ejecución tan horrible que incluso los sacerdotes de Mor se mostraron contrarios a su empleo. Sigmar y sus guerreros permanecieron durante varias semanas hasta que se recuperaron de sus heridas e iniciaron el viaje de regreso a Reykdorf.